Alejandra se ajustó el elegante collar de perlas frente al espejo, mientras el eco de los pasos de Ismael resonaba por el pasillo. Él entró al dormitorio con su habitual sonrisa cálida, esa que, en otro tiempo, había bastado para iluminar su mundo. Pero ahora, mientras lo observaba con su traje sencillo y su mirada franca, Alejandra sintió como una punzada de incomodidad se instalaba en su pecho. «¿Estás lista para la cena?», preguntó Ismael, sosteniendo la corbata con dedos torpes. Su tono era expectante, casi inocente. Alejandra vaciló, buscando las palabras. Había pasado semanas preparando su estrategia para la gala, un evento donde los nombres importantes brillaban como estrellas y las oportunidades se tejían entre copas de vino y conversaciones calculadas. Allí, cada detalle contaba, y la imagen era la llave que abría las puertas del éxito. Ismael no encajaba, no en ese mundo de apariencias perfectas y sonrisas afiladas como cuchillos. «Es que estaba pensando que tal vez sería mejor si no fueras esta vez», murmuró, evitando su mirada. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación. Ismael bajó la corbata, su expresión una mezcla de confusión y herida. «¿Por qué no querrías que vaya?», inquirió con una calma que ocultaba un trasfondo de dolor. Alejandra se giró hacia él, su vestido de seda susurrando con el movimiento. Intentó parecer serena, pero la culpa se arrastraba como una sombra tras sus palabras. «No es por ti. Bueno, no del todo. Es que este evento es muy importante para mi carrera. Y creo que tu presencia podría, no sé, no causar la impresión adecuada». La ironía golpeaba fuerte. Ismael, quien había estado a su lado desde los días en que solo soñaban con un futuro brillante, ahora era un obstáculo. Él no dijo nada. Simplemente la miró, esa mirada que contenía años de apoyo, de sacrificios silenciosos y de un amor que nunca había puesto condiciones. Sin embargo, aquella noche, Alejandra eligió mirar hacia otro lado. Más tarde, mientras Ismael se quedaba en casa en medio de un silencio opresivo, Alejandra abordó el auto que la llevaría a la gala. Sus pensamientos estaban divididos, la emoción de brillar en el evento y la sombra de un hombre al que estaba relegando. Pero, justo antes de que las luces de la ciudad llenaran el horizonte, un pequeño nudo se formó en su estómago, uno que ni su vestido perfecto ni sus sueños de grandeza podían deshacer. Las puertas al evento se abrían, pero algo más comenzaba a cerrarse. Las luces de la gala parecían un océano de destellos dorados que reflejaban el lujo y la ambición de quienes asistían. Alejandra llegó al evento con una seguridad que era más estudiada que real, y a su lado, Carlos avanzaba con una elegancia innata, como si el mundo estuviera diseñado para que él lo dominara. Su traje oscuro estaba impecablemente entallado, y sus ojos, llenos de astucia, destellaban con una confianza que, para Alejandra, resultaba magnética. Cuando entraron al salón, el murmullo de las conversaciones disminuyó ligeramente, apenas lo suficiente para que las miradas se desviaran hacia ellos. Carlos lo notó de inmediato, y con una ligera inclinación de su cabeza, confirmó que era exactamente lo que esperaba. Alejandra, por su parte, respiró profundamente, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Carlos encarnaba todo lo que ella creía necesitar para avanzar: presencia, sofisticación y una habilidad casi sobrenatural para moverse entre los poderosos como si siempre hubiera pertenecido a ellos. «Este lugar tiene potencial», comentó él con una sonrisa ladeada, mientras sus ojos recorrían el salón como un cazador evaluando el terreno. Su voz tenía ese tono calculado, casi como si las palabras fueran armas cuidadosamente elegidas. Alejandra asintió, pero había algo en su pecho que no terminaba de relajarse. Cada vez que Carlos le hablaba, con esa mezcla de encanto y ambición, sentía un extraño vértigo, como si estuviera caminando por una cuerda floja. Aún así, cuando él le ofreció su brazo para avanzar hacia un grupo de empresarios influyentes, ella lo tomó sin dudarlo. Su cercanía proyectaba una imagen poderosa,
una que ella sabía que las mentes en ese salón recordarían. El tiempo parecía diluirse entre copas de champán y risas estratégicamente medidas. Carlos se movía con maestría, hilando conversaciones que parecían inofensivas, pero que siempre tenían un propósito oculto. Su habilidad para leer a las personas y dirigirlas a su favor era fascinante y un poco inquietante. Alejandra lo observaba mientras él hablaba con Gabriela, la influyente empresaria cuyo apoyo buscaba. En un momento, Carlos giró hacia Alejandra, haciendo una pausa perfecta para que ella interviniera en la conversación. Gabriela, permíteme presentarte a Alejandra, una mujer con un talento excepcional y una visión que creo que te impresionará, dijo Carlos, sus palabras suaves pero llenas de intención. Alejandra sintió como la atención de Gabriela se posaba completamente sobre ella, un peso que era tanto estimulante como intimidante. Sin embargo, mientras hablaba con Gabriela, hubo un instante fugaz, una imagen que cruzó su mente como un relámpago en la noche, la mirada de Ismael cuando ella le pidió que no la acompañara. Sacudió el pensamiento rápidamente, enfocándose en las palabras precisas que debía usar para causar una buena impresión. Carlos, a su lado, seguía observándola con un aire de triunfo, como si el simple hecho de estar allí con ella fuera parte de su estrategia. Y aunque Alejandra se esforzaba por mantener su fachada impecable, no podía ignorar la sensación creciente de que en ese salón, entre las risas y los brindis, algo más profundo y desconocido comenzaba a gestarse. La tarde en la casa de Ismael transcurría en una calma que parecía engañosa. Las sombras del sol poniente dibujaban líneas en la pared del estudio, donde él, con sus manos descansando sobre un escritorio desgastado por los años, revisaba un sobre que acababa de llegar. La invitación, escrita en un papel con una textura tan elegante como fría, parecía un mensaje de otro mundo, un universo de trajes de gala, sonrisas calculadas y promesas de éxito superficial, uno al que siempre había sido ajeno. Ismael leyó la nota una vez más, dejando que las palabras de Gabriela resonaran en su mente. Tu dedicación a los proyectos sociales es admirable. Sería un honor verte en nuestra gala esta noche. Gabriela, una empresaria cuya reputación iba más allá de los negocios, era conocida por identificar a personas con un impacto genuino en la sociedad. Ismael, con su labor incansable en comunidades marginadas, nunca había esperado estar en su radar. Un atisbo de orgullo se asomó en sus pensamientos, pero fue rápidamente cubierto por un manto de incertidumbre. La voz de Alejandra todavía resonaba en su cabeza desde aquella conversación tensa. Ismael, esta cena no es para ti. No entenderías lo que está en juego. Su rechazo había sido como una ráfaga de viento helado, y aunque él no lo mostró, esas palabras lo habían golpeado en un lugar profundo, donde los años de sacrificios y silencio se acumulaban. Pero Gabriela había visto algo en él, algo que tal vez Alejandra había dejado de notar. La invitación, un gesto inesperado, era una chispa que encendía un fuego tenue pero creciente. Ismael se levantó del escritorio, recorrió la habitación con pasos lentos, sintiendo el peso de la decisión que tenía delante. No era solo una gala, era un escenario donde el mundo que Alejandra valoraba tanto se encontraría con la verdad que él llevaba consigo. Mientras tanto, en un rincón de la ciudad, Gabriela ajustaba los últimos detalles de la noche. Había algo en Ismael que le intrigaba profundamente, una autenticidad que se sentía como un aire fresco en medio de las máscaras y discursos vacíos que abundaban en esos eventos. Su invitación no era casual. Sabía que su presencia podía cambiar dinámicas, crear contrastes, revelar verdades que solían esconderse bajo capas de brillo y superficialidad. De vuelta en casa, Ismael abrió el armario. Su ropa no estaba hecha para galas, pero había una camisa blanca, sencilla y bien cuidada, que parecía suficiente. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo le devolvía una mirada firme, casi desafiante, como si la calma que proyectaba escondiera un torbellino. Había algo simbólico en esa noche, algo que todavía no alcanzaba a descifrar.
Con la invitación en el bolsillo y una determinación silenciosa, Ismael salió de su casa hacia un mundo que no era el suyo, pero que pronto sabría que su presencia tenía un propósito más grande del que cualquiera imaginaba. Afuera, la ciudad palpitaba con un murmullo eléctrico, mientras él se adentraba en una historia que apenas comenzaba a revelar su complejidad. La noche había caído con su manto de estrellas sobre la ciudad, y el salón principal de la gala brillaba con un fulgor casi irreal. Los candelabros arrojaban destellos dorados sobre el suelo pulido, mientras las conversaciones se entrelazaban en un murmullo elegante. Los asistentes, envueltos en trajes impecables y vestidos deslumbrantes, se movían como piezas de un tablero de ajedrez. Alejandra estaba allí, radiante y segura, con Carlos a su lado, quien parecía adaptarse con maestría a los códigos no escritos de aquel escenario de poder y apariencias. La música suave llenaba el aire, pero, en el fondo, un silencio distinto se apoderaba de Ismael mientras cruzaba las puertas del lugar. Su entrada no fue anunciada, ni requerida, pero su presencia silenciosa se sintió como un cambio en la atmósfera, un eco de algo que no debía ignorarse. Vestido con su camisa blanca y un porte tranquilo, Ismael parecía ajeno al lujo que lo rodeaba, y sin embargo, había algo en él, en su paso firme y su mirada directa, que no podía ser pasado por alto. Los primeros en notar su llegada no fueron Alejandra ni Carlos, sino Gabriela. Desde su lugar estratégico cerca de la mesa principal, la empresaria captó al instante aquella figura que contrastaba con el resto. Había algo magnético en su sencillez, una honestidad que parecía iluminar las sombras en las que los demás se ocultaban. Con una sonrisa apenas perceptible, Gabriela empezó a abrirse paso hacia él, mientras los murmullos a su alrededor comenzaban a crecer. Alejandra, ocupada en sostener una conversación con un grupo de empresarios, tardó unos momentos en darse cuenta. Fue el cambio en el rostro de Carlos lo que la alertó. Sus ojos se habían desviado de la conversación y estaban clavados en una dirección específica. Alejandra siguió su mirada, y cuando vio a Ismael, un latigazo de emociones contradictorias recorrió su cuerpo: sorpresa, incomodidad, y algo que no podía definir pero que ardía bajo la superficie. Carlos, al notar su reacción, inclinó la cabeza hacia ella con una pregunta muda en sus ojos, pero Alejandra evitó responderle. En su lugar, ajustó la caída de su vestido y se giró hacia el grupo, tratando de reanudar la charla con la misma seguridad que minutos antes. Sin embargo, su sonrisa se sentía más tensa, sus respuestas menos fluidas. Desde la distancia, Gabriela ya había alcanzado a Ismael y lo guiaba hacia el centro del salón, donde su presencia pronto sería imposible de ignorar. Los pasos de Ismael resonaban suavemente contra el suelo de mármol, y aunque su expresión permanecía calmada, sus ojos analizaban cada detalle. Las miradas de curiosidad, las de juicio, incluso las de admiración. Cuando finalmente Gabriela lo presentó a un pequeño círculo de figuras influyentes, una nueva ola de murmullos se levantó. Los logros de Ismael, que hasta ahora habían vivido en la sombra de las comunidades que ayudó, empezaban a salir a la luz, no por ostentación, sino porque Gabriela, con un talento casi teatral, sabía cómo captar la atención. Alejandra lo observaba desde su rincón, con las manos aferradas a la copa de vino. No podía ignorarlo, y no podía evitar que Carlos lo notara. Él inclinó la cabeza hacia ella nuevamente, su voz baja pero directa. ¿Quieres que nos acerquemos? Alejandra, sin responder, miró hacia donde Ismael ahora sonreía amablemente mientras Gabriela lo presentaba como un ejemplo de compromiso auténtico. En el aire había algo más que tensión. Había una verdad que estaba a punto de salir a la luz, pero cuya forma final aún era un misterio. La atención en la sala comenzaba a converger en un solo punto, como si las palabras de Gabriela hubieran lanzado un hechizo colectivo. De pie junto a ella, Ismael sostenía una expresión que era una mezcla de humildad y orgullo contenido. Gabriela, en su papel de narradora,
No escatimaba en detalles al describir los proyectos sociales que Ismael había liderado, su capacidad para transformar ideas en realidades tangibles y el impacto que había dejado en comunidades olvidadas por el sistema. El brillo en los ojos de Gabriela era inconfundible, como si cada palabra sobre Ismael fuera una joya que deseaba mostrar al mundo. Las personas alrededor, antes dispersas en conversaciones banales, ahora estaban absortas, inclinándose ligeramente hacia adelante para no perderse nada. Alejandra, desde su lugar en el otro extremo de la sala, observaba todo con una mezcla de desconcierto y una punzada de algo que no podía nombrar, pero que sentía como un fuego creciente en el pecho. Carlos, a su lado, cruzó los brazos mientras seguía la dirección de su mirada. Aunque su postura era relajada, sus ojos reflejaban una incomodidad latente, como si percibiera un cambio sutil en el ambiente. ¿Qué importancia puede tener alguien como él en un lugar como este?, murmuró, con un intento de ironía que se sintió más como una pregunta. Alejandra no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Ismael, pero lo que veía no era solo a su esposo, sino a una versión del que parecía haber emergido de las sombras que ella misma había proyectado. La voz de Gabriela resonaba aún más fuerte ahora, capturando la esencia de Ismael en palabras que Alejandra jamás había escuchado, palabras que transformaban a aquel hombre en alguien que irradiaba una autoridad que no necesitaba imponerse para hacerse sentir. Es un hombre con una visión clara, una voluntad inquebrantable y un corazón que late al ritmo de la gente a la que sirve. Si alguien aquí está redefiniendo lo que significa ser un verdadero líder, ese es Ismael, concluyó Gabriela, con una sonrisa que iluminó el momento como un relámpago en la oscuridad. Los aplausos no se hicieron esperar, primero tímidos, luego cada vez más fuertes, llenando el espacio con un sonido que parecía envolver a Ismael. Alejandra sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Su copa de vino tembló ligeramente en su mano, pero no tanto como la certeza que hasta entonces había tenido sobre la vida que había construido y las elecciones que había hecho. Mientras miraba a Ismael recibir ese reconocimiento, algo en su interior comenzó a agrietarse, como un muro que había mantenido erguido por demasiado tiempo. La voz de Carlos interrumpió sus pensamientos. Parece que no sabías todo sobre él. ¿O sí? El tono sarcástico escondía un dejo de celos, pero Alejandra no respondió. Apenas podía apartar la vista de Ismael, quien ahora era rodeado por un pequeño grupo de personas que querían conocer más sobre él. Entre ellos, Gabriela permanecía cerca, su expresión reflejando un claro respeto. Era un cuadro que no encajaba en la narrativa que Alejandra había construido en su mente, y sin embargo, ahí estaba, tan real como el brillo de los candelabros. En ese instante, Ismael levantó la mirada y, por un segundo que se sintió eterno, sus ojos se encontraron con los de Alejandra. Había algo en su mirada, una mezcla de serenidad y firmeza, que le atravesó el alma. No hubo palabras, solo ese intercambio silencioso que parecía contener más de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para admitir. Alejandra parpadeó, sintiendo el peso de su respiración, mientras Carlos, a su lado, la miraba con una pregunta muda que empezaba a tomar forma en el aire. La velada seguía su curso, pero el tablero había cambiado, y las piezas comenzaban a moverse hacia direcciones inciertas. Carlos había esperado que esta noche transcurriera sin sobresaltos, pero algo en la tensión que flotaba entre él y Alejandra lo mantenía alerta. Desde el instante en que Ismael apareció, todo cambió. La gala, que prometía ser su escenario perfecto para brillar junto a Alejandra, se había transformado en un teatro de silencios incómodos y miradas cargadas de significados que no lograba descifrar del todo. Alejandra estaba inquieta. Carlos lo notaba en la forma en que tamborileaba los dedos sobre la copa de vino o en cómo sus ojos, aunque intentaban enfocarse en la conversación del momento, se desviaban constantemente hacia Ismael. Era como si cada palabra que Gabriela pronunciaba sobre él hubiera dejado una grieta en la imagen perfecta que Alejandra había construido sobre sí misma y sus elecciones. «¿Qué te parece si salimos a tomar aire?»,
sugirió Carlos, intentando suavizar la atmósfera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Estoy bien, respondió Alejandra, sin siquiera mirarlo, mientras sus ojos seguían fijos en el otro lado de la sala. Carlos respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Pero había algo en esa indiferencia que le pesaba más de lo que quería admitir. Se acercó un poco más, inclinándose hacia ella, su voz bajando a un tono casi susurrado. «Parece que tu esposo está robando el espectáculo», dijo, su tono cargado de una ironía que intentaba disimular su creciente incomodidad. Alejandra lo miró entonces, por primera vez en varios minutos, pero su expresión era distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Carlos sintió que algo en esa mirada se rompía, un muro invisible que los había mantenido en sintonía hasta ahora. Mientras tanto, Ismael se movía con una seguridad tranquila entre el grupo que lo rodeaba. Cada gesto suyo, cada palabra que pronunciaba, parecían diseñados para captar la atención sin esfuerzo. Había algo magnético en su presencia, algo que Alejandra no podía ignorar, aunque se esforzara por hacerlo. Carlos, consciente de que la atención de Alejandra estaba completamente desviada, intentó reconectarla con un gesto. Tomó su mano, entrelazando los dedos como un ancla en medio de una tormenta. Pero incluso entonces, sintió que su agarre no era correspondido del todo. «Carlos, por favor», dijo Alejandra finalmente, soltando su mano con suavidad pero firmeza. Había un matiz en su voz que lo desconcertó, una mezcla de frustración y algo que no lograba identificar. «Por favor». «¿Qué?», replicó él, su tono ahora más cortante, aunque intentaba mantener la apariencia de tranquilidad. Alejandra no respondió de inmediato. Sus ojos volvieron a encontrar a Ismael, y Carlos sintió como cada segundo que pasaba reforzaba esa distancia que ahora los separaba. Había algo entre ellos que no podía controlar, algo que, aunque no lo nombraran, estaba ahí, tan palpable como el aire denso de la sala. «Solo, déjame un momento», dijo finalmente Alejandra, girándose ligeramente hacia él pero sin mirarlo directamente. Carlos se apartó unos pasos, fingiendo interés en una conversación cercana, aunque cada fibra de su ser estaba enfocada en lo que sucedía a su lado. La gala continuaba. El ruido de las copas y las risas llenaba el aire. Pero para Carlos, el eco de ese instante resonaba como un tambor que marcaba un ritmo ominoso. Mientras tanto, Alejandra, de pie sola por un momento, cerró los ojos y respiró hondo. La velada apenas comenzaba, pero el curso de los acontecimientos ya parecía haber tomado un giro inesperado, uno que ella no había previsto y que ahora no podía ignorar. A su lado, Carlos la observaba en silencio, sus pensamientos envueltos en una maraña de dudas y sospechas que no tardarían en salir a la superficie. El eco de los aplausos llenaba la sala, pero Ismael apenas los escuchaba. No eran para él, no todavía, aunque algo en el aire empezaba a cambiar. Mientras Gabriela terminaba su discurso, él sentía las miradas de la multitud, cada par de ojos deslizándose hacia él como si acabaran de notar lo que siempre había estado allí. Una nueva energía lo envolvía, una que nunca había sentido en las sombras de Alejandra. Con cada paso que daba, Ismael parecía más alto, más sólido. No había arrogancia en su andar, sino una confianza tranquila que hablaba por sí misma. Su traje, aunque no era de diseñador como los de muchos en esa sala, caía perfectamente sobre sus hombros, como si cada costura estuviera hecha para este preciso momento. Gabriela lo alcanzó, con una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro, y le susurró algo al oído, algo que él no alcanzó a escuchar del todo, pero que quedó suspendido en el aire como una promesa. Fue suficiente para que la sala completa girara su atención hacia ellos, un silencio expectante que parecía congelar el tiempo. Alejandra, desde el otro extremo de la sala, lo miraba con una mezcla de incredulidad y algo que apenas podía reconocer como orgullo.
Era como si de repente estuviera viendo a un extraño, alguien que había emergido de las cenizas del hombre que ella había dejado de lado por considerarlo insignificante. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba la copa de champaña, sus pensamientos una maraña de emociones que no podía desenredar. Carlos, por otro lado, observaba la escena con una creciente incomodidad. Lo que había comenzado como un simple gesto de cortesía de Gabriela hacia Ismael ahora parecía transformarse en algo más grande, algo que escapaba de su control. Miró a Alejandra, buscando en su rostro alguna señal de que todo esto era un malentendido, pero lo único que encontró fue esa mirada fija en su esposo, un reflejo de algo que le heló la sangre: admiración. Ismael, por su parte, no buscaba reconocimiento. Su único propósito al asistir a esa gala había sido despejarse, redescubrir su lugar en un mundo que siempre le había parecido ajeno. Pero ahora, rodeado por murmullos y aplausos intermitentes, empezaba a comprender que tal vez siempre había tenido un lugar, simplemente no lo había reclamado. Gabriela, con su gesto de apoyo, había encendido una chispa que él no sabía que llevaba dentro. De pronto, alguien en la sala comenzó a hablar, un comentario susurrado que rápidamente se extendió como un incendio controlado. Palabras como mérito y determinación flotaban entre los asistentes, y cada vez más personas comenzaban a acercarse a Ismael, presentándose, queriendo saber más de él. Su nombre, que hasta ahora había sido un eco tímido en los pasillos de los eventos sociales, comenzaba a resonar con fuerza. Alejandra, incapaz de seguir observando desde la distancia, dejó su copa en una mesa cercana y avanzó lentamente hacia el grupo que rodeaba a Ismael. Cada paso suyo era una batalla contra la mezcla de emociones que bullía en su pecho. Carlos intentó detenerla, rozando su brazo con una leve presión, pero ella se soltó, sin mirarlo siquiera. Cuando llegó al círculo donde Ismael estaba siendo elogiado, Alejandra lo observó detenidamente. Por primera vez en mucho tiempo, no como un accesorio de su vida, sino como un hombre completo, un individuo que había logrado brillar sin ella. Y en ese momento, Ismael levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero cargado de todo lo que no habían dicho, de todos los silencios que habían dejado crecer entre ellos. Ismael asintió ligeramente, un gesto que podría significar cualquier cosa: gratitud, reconocimiento, o tal vez una simple cortesía. Pero no dijo nada. La atención de los demás lo reclamó de nuevo, y Alejandra se quedó allí, en la periferia, observando cómo la sala entera parecía girar alrededor de él. Carlos, ahora apartado, la miraba desde lejos. Su mandíbula apretada y su ceño fruncido eran un reflejo de la creciente tensión que se alzaba entre ellos, una tensión que ya no podía ignorar. La gala continuaba, los rostros seguían cambiando, pero el aire entre Alejandra, Ismael y Carlos estaba cargado de algo que nadie podía nombrar. La luz suave de las lámparas colgantes teñía el salón de tonos dorados, pero dentro de Alejandra, todo era un torbellino de grises. A cada paso que daba, cada sonrisa de cortesía que ofrecía, sentía como si se estuviera desmoronando por dentro. El brillo del evento y las voces que llenaban el aire eran un contraste amargo con la vorágine emocional que la consumía. Había pasado gran parte de la noche observando a Ismael desde lejos, intentando entender lo que estaba sintiendo. ¿Era admiración? ¿Era culpa? ¿O quizá era algo más profundo y devastador? No podía negarlo. Verlo tan sereno, tan dueño de sí mismo, había despertado un recuerdo lejano, una imagen de aquel hombre del que alguna vez se había enamorado. Pero ahora, esa imagen la quemaba, como un espejismo en medio del desierto, inalcanzable y cruel. Se detuvo junto a una columna, buscando un momento de respiro, mientras los murmullos de la gala continuaban como una sinfonía desordenada a su alrededor. Sentía que todas las paredes del salón se acercaban lentamente, asfixiándola. Era como si la realidad que había construido con tanto cuidado y sacrificio se estuviera derrumbando, y ella no pudiera detenerlo.
Carlos apareció a su lado, su voz un susurro que intentaba calmarla. —¿Estás bien? —preguntó, pero su tono llevaba un filo apenas perceptible, una mezcla de preocupación y resentimiento. Alejandra no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en Ismael, quien, rodeado por un grupo de personas, escuchaba a Gabriela con atención. —¿Es lo que te inquieta tanto? Carlos soltó, sin poder disimular el tono acusador en su voz. Alejandra finalmente lo miró, pero en lugar de una respuesta, dejó caer un silencio pesado entre ellos. Carlos chasqueó la lengua, apartando la vista. —Pensé que sabías lo que querías. Las palabras de Carlos se clavaron en ella como un golpe inesperado. ¿Sabía realmente lo que quería? Durante años, había estado convencida de que el poder, el prestigio y la imagen perfecta eran lo único que importaba. Pero ahora, frente a la figura imponente de Ismael, se daba cuenta de lo hueca que era esa visión. Y ese hueco se hacía más grande con cada minuto que pasaba. —Esto no es el lugar para hablar de esto —dijo finalmente Alejandra, su voz más fría de lo que pretendía. Pero Carlos no se movió. —Tal vez no sea el lugar, pero es el momento —insistió. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de desafío y vulnerabilidad, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Antes de que Alejandra pudiera responder, Gabriela levantó la voz al otro lado del salón, pidiendo atención. Era un anuncio, una presentación, algo relacionado con el trabajo social de Ismael. Alejandra sintió un nudo formarse en su garganta mientras todos giraban para escuchar. La sala se llenó de aplausos y miradas aprobatorias, y, por un momento, Ismael parecía brillar bajo la luz dorada como un faro que todos admiraban. Carlos la miró una vez más, pero esta vez con una mezcla de resignación y amargura. —Tal vez ya no hay espacio para mí en tu vida —dijo, casi en un susurro. Luego, sin esperar respuesta, se alejó entre la multitud, dejando a Alejandra sola junto a la columna. Pero no estaba realmente sola. El peso de sus pensamientos la acompañaba, cada uno más pesado que el anterior. Observó a Ismael desde la distancia, sintiendo que el espacio entre ellos era más que físico. Era un abismo construido con años de silencios, decisiones erróneas y prioridades equivocadas. Y, sin embargo, en ese momento, deseaba poder cruzarlo. Alejandra se pasó una mano por el cabello, intentando recuperar la compostura. Tenía que decidir algo, pero las emociones la tenían atrapada. El ruido de la gala se volvió un eco lejano, como si todo su mundo se hubiera reducido a esa mirada distante hacia el hombre que una vez había considerado una sombra de su vida, pero que ahora parecía brillar más que nunca. Carlos miraba fijamente el fondo de su copa de vino, moviéndola en círculos con un ritmo meticuloso. Los reflejos carmesí bailaban como un espejismo, ocultando el desconcierto que empezaba a dibujarse en su rostro. La gala seguía con su interminable murmullo de risas, brindis y discursos, pero para él todo había perdido color, como una obra de arte que de repente se volvía monocromática. Su mente no podía dejar de regresar a la última conversación con Alejandra, a las palabras no dichas, a la grieta que sentía crecer entre ellos. La había observado desde el otro lado de la sala, su postura elegante, su impecable vestido, pero era la forma en que miraba a Ismael lo que le había golpeado como un puñal. No era una mirada casual, ni siquiera una de resentimiento. Era algo que Carlos no podía describir, pero que reconocía al instante. Alejandra estaba atrapada entre su pasado y el presente, y él no era parte de ninguno de esos mundos. La presión en su pecho crecía con cada segundo que pasaba viendo a Ismael, ahora rodeado de un pequeño grupo de personas que lo felicitaban. Había algo en la manera en que Gabriela sonreía al hablar de él, una energía de admiración genuina, que hacía que Carlos sintiera un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado del salón. Ismael parecía estar donde siempre había pertenecido, un lugar que Alejandra le había negado y que ahora, sin querer, parecía devolverle.
Carlos dejó la copa en una mesa cercana y se levantó, decidido a buscar a Alejandra. No podía dejar que todo se desmoronara sin al menos enfrentarla. Sin embargo, no tuvo que buscar mucho. Ella estaba ahí, apoyada contra una de las columnas, con una expresión que Carlos apenas reconoció. Había algo casi quebradizo en su semblante, pero a la vez una fortaleza inesperada que lo inquietó profundamente. ¿Te diviertes?, preguntó Carlos, intentando sonar casual, pero el tono acusador era innegable. Alejandra lo miró, sus ojos cargados de una mezcla de culpa y desafío. No creo que diversión sea la palabra adecuada, respondió, su voz baja, casi un susurro que se perdió entre el ruido de la sala. Carlos dio un paso hacia ella, acortando la distancia que se había sentido insalvable toda la noche. ¿Qué está pasando, Alejandra? Su voz temblaba ligeramente, cargada de una tensión que había intentado disimular durante horas. No puedo evitar sentir que estoy perdiéndote, o tal vez nunca te tuve realmente. La confesión lo tomó por sorpresa tanto a él como a ella. Por un instante, Alejandra pareció querer decir algo, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Sus ojos se desviaron, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una respuesta que no se atrevía a formular. «Es por él». Carlos finalmente dejó escapar, su voz ahora llena de una desesperación que apenas podía contener. Alejandra no respondió de inmediato, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Los segundos se alargaron entre ellos, tensos y cargados de emociones no resueltas. «Esto no es tan simple como piensas, Carlos», dijo finalmente Alejandra, su voz quebrada por un hilo de sinceridad que había estado reprimiendo. «Hay cosas que ni siquiera yo entiendo todavía». Carlos respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su interior. «Solo dime una cosa, Alejandra», dijo con un tono que combinaba súplica y resolución. «¿Alguna vez fui suficiente para ti, o siempre fui solo una sombra en tu camino?» La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y dolorosa. Alejandra no respondió. Su mirada se perdió nuevamente en la figura de Ismael al otro lado del salón, como si buscara en él una respuesta que no podía encontrar en sí misma. Carlos cerró los ojos por un instante, como si necesitara esa pausa para reunir las fuerzas que sentía escaparse. Luego dio un paso atrás, su expresión endurecida, pero sus ojos delatando una tristeza profunda. «No necesitas responderme», dijo al fin, su voz más suave, casi resignada. «Creo que ya tengo mi respuesta». Sin esperar más, Carlos se alejó, dejando a Alejandra sola junto a la columna. Ella no lo detuvo. La maraña de emociones que la envolvía era demasiado densa, demasiado compleja, como para reaccionar en ese momento. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo Carlos desaparecía entre la multitud, dejando tras de sí un vacío que apenas empezaba a comprender. El sonido de un aplauso rompió el silencio interno de Alejandra. Ismael estaba en el centro de atención nuevamente, su presencia irradiando una confianza que parecía inquebrantable. Alejandra sintió una punzada en el pecho, una mezcla de admiración, arrepentimiento y algo que no podía nombrar. Sabía que el momento de enfrentarse a la verdad estaba cada vez más cerca, pero las respuestas seguían siendo un misterio que la devoraba desde dentro. La última copa de vino estaba sola en la mesa, al igual que Alejandra en medio del inmenso salón, ahora vacío de todas las voces que durante horas llenaron el aire con risas y promesas de éxito. Los candelabros aún titilaban como si resistieran la inevitable oscuridad que seguía al fin de una noche gloriosa. Todo el glamour y las apariencias que había trabajado tan duro por mantener ahora se sentían como un telón que había caído, revelando una escena cruda y devastadora. Alejandra permanecía de pie, incapaz de moverse, como si sus propios pies se negaran a llevarla fuera de ese lugar. Su mente, una tormenta implacable, le mostraba imágenes que no podía detener. Carlos marchándose, su rostro endurecido por la verdad que él ya no podía negar. Ismael, con esa calma inquebrantable,
irradiando fuerza y dignidad mientras se despedía con una breve inclinación de cabeza que había parecido dirigida a todos, excepto a ella. El eco de las palabras de Gabriela aún resonaba en su memoria. Había hablado de Ismael como un hombre de una fortaleza única, alguien que transformaba las vidas de quienes tocaba. Cada anécdota que compartió sobre su trabajo comunitario, sobre los sacrificios que había hecho sin buscar reconocimiento, había perforado la coraza que Alejandra había construido alrededor de su corazón. Había sido como si Gabriela, sin quererlo, le hubiera mostrado un espejo. En él, Alejandra no reconoció a la mujer que alguna vez había admirado ser. En un gesto impulsivo, tomó la copa de vino y se dirigió hacia la enorme ventana que daba a los jardines del lugar. El cristal reflejaba su silueta, pero al otro lado, todo era un manto negro interrumpido por diminutas luces en la distancia. Era como mirar su propia alma, un espacio vacío con destellos de lo que podría haber sido. Una voz detrás de ella rompió el silencio, baja pero firme, como un trueno lejano que anticipa la tormenta. Pensé que te habías ido. Alejandra se giró de golpe. Ahí estaba Ismael, de pie junto a una de las puertas laterales, con las manos en los bolsillos y esa serenidad que siempre la había desarmado. Pero esta vez había algo más en él, un aire de resolución, una frontera invisible que Alejandra sabía que no podría cruzar sin consecuencias. Yo también lo pensé, respondió, su voz apenas audible. Ismael caminó despacio hacia ella, deteniéndose a una distancia prudente. Sus ojos la escrutaron, no con reproche, sino con una claridad que la hizo sentir desnuda. Por un instante, ella quiso hablar, explicarse, suplicar incluso, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué podía decir? Que lo había menospreciado, que lo había cambiado por un espejismo de perfección que ahora sabía vacío. Todo sonaba tan inútil. ¿Qué quieres, Alejandra?, preguntó él finalmente, su tono tranquilo pero afilado como una daga. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué quería? No lo sabía. Su vida entera había sido un catálogo de metas y logros, una escalera infinita hacia un cielo que ya no estaba segura de querer alcanzar. Miró a Ismael, y por primera vez entendió que él no era solo una parte de su vida, era la brújula que había ignorado mientras se perdía en su propio egoísmo. «Te quiero a ti», dijo finalmente, la voz quebrándose como un cristal que no soporta más presión. «Siempre te quise, pero lo olvidé, o tal vez lo enterré bajo todo lo que creí que importaba». Ismael no reaccionó de inmediato. Solo la miró, largo y tendido, como si quisiera grabarse cada línea de su rostro, cada sombra de arrepentimiento en sus ojos. Cuando habló, lo hizo con la misma calma devastadora que siempre había sido su fortaleza. ¿Y qué significa eso ahora, Alejandra? Porque quererme no es suficiente. No después de todo esto. Su respuesta fue como un golpe seco al pecho, pero Alejandra sabía que era verdad. No podía pedirle que olvidara, que borrara todo el daño que había causado. Pero no podía rendirse sin luchar, no esta vez. «Significa que voy a intentar», dijo, dando un paso hacia él. «Significa que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que puedas volver a confiar en mí. No sé si será suficiente, pero no puedo dejarte ir sin luchar por ti, por nosotros». Ismael la miró en silencio, y en sus ojos había una mezcla de dolor, amor y algo que Alejandra no pudo descifrar del todo. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente, pero no dio un paso hacia ella. «No puedo prometerte nada, Alejandra», dijo con sinceridad. «No sé si puedo volver a ser el hombre que eras capaz de ignorar. Pero puedo prometerte esto. Lo que hagas a partir de ahora será tu historia, no la mía. Yo ya no voy a vivir en las sombras». Alejandra sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no se movió para limpiarlas. Las dejó caer, como un río que arrastraba toda la culpa y el arrepentimiento que había acumulado durante años. Ismael se giró y comenzó a caminar hacia la salida,
dejando tras de sí un silencio abrumador. Ella lo observó irse, su figura desapareciendo lentamente en la penumbra. Y aunque su corazón parecía romperse en 1000 pedazos, algo dentro de ella también despertó. Una chispa, un fuego que había olvidado que existía. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandra entendió que la redención no era algo que se pedía. Era algo que se construía, día a día, paso a paso, incluso si esos pasos la llevaban a caminar sola. El eco de la puerta al cerrarse resonó en el salón vacío. Pero para Alejandra no fue un final. Fue el principio de una lucha que sabía que debía enfrentar. Porque, aunque Ismael había partido, había dejado algo invaluable: la oportunidad de convertirse en alguien digno de su amor, incluso si eso significaba aprender a amarse a sí misma primero.